La tarde era pesada, con el aire denso arrastrando polvo y susurros de la plaza principal. Lucía caminó lentamente, sintiendo cada paso como si marcara una distancia idéntica entre el presente y una infancia evaporada. Su maleta resbaló del hombro, la recogió con un suspiro, sin esperar ayuda. El silencio de su regreso era elocuente, roto apenas por el murmullo de las hojas en la acera y la curiosidad muda de los vecinos que asomaban tras cortinas o fingían ignorarla. Doña Matilde, desde su portal, habló sin mirar. Ya vuelve la hija pródiga. Las palabras apenas un hilo de voz, pero suficiente para provocar un eco en la columna vertebral de Lucía. La joven se detuvo solo un instante junto a la panadería, donde el cristal empañado reflejaba un rostro ligeramente distinto al suyo. Hay destierros que envejecen más que los años. Miró hacia adelante. Cerca de la fuente, Sebastián Muro se detuvo y la observó con la gravedad de quien observa ruinas y recuerdos a la vez. Lucía, dijo él, casi susurrando, cerrando la distancia en pasos vacilantes. Ella sostuvo su mirada, una mezcla de ternura rota y resentimiento retenido, y dudó, por primera vez en años, si era más fácil quedarse o huir. Sebastián, respondió, pensé que estarías en otro lugar. Él se apartó un poco, incómodo. Aquí sigo. Los viejos no cambiarán de acera solo porque tú regreses. Un espacio de silencio creció entre ellos, el peso de historias no dichas y sueños nunca confesados. Sebastián bajó la vista, apretando los labios. Un hombre se aproximó desde la sombra de los naranjos, el porte recto y el andar medido de quien nunca entrega más de lo necesario. Javier Santillán la saludó con una sonrisa milimetrada. Bienvenida, Lucía. Las noticias viajan rápido aquí, pero tú, siempre llegas sin aviso. Ella buscó en su interior la compostura aprendida. Los motivos personales no siempre tienen agenda, Javier. Esperemos que esta vez no haya sorpresas. El tono velaba una amenaza tan sutil como el filo de una navaja. Bastó la breve pausa para que el frío se instalara entre los tres. Nadie mencionó años, culpas ni ausencias, pero la calle lo respiró en cada movimiento. Lucía apretó el bolso contra el pecho, sintiendo el leve bulto de un pequeño relicario de plata. Un recuerdo tan inquietante como un sueño a medias. Avanzó hacia la casa de su madre mientras las voces quedaban atrás. Los murmullos, sin embargo, la seguirían hasta la puerta. En la iglesia, apenas iluminada por la tenue luz que atravesaba los vitrales azules, el olor a incienso arremolinaba memorias. Lucía se detuvo ante un banco, respirando con lentitud. El murmullo de las velas permitía pensar que el mundo era distinto, que en la penumbra nadie podía juzgarla. Padre Mateo la vio entrar y, después de un instante, caminó hacia ella. Su sotana, vieja en los bordes, parecía cargar el peso de demasiadas confesiones. Sabía que volverías, Lucía, sus palabras no exigían respuesta. Ella se sentó a su lado, sin dejar de mirar el altar. Dios cuida de los suyos, dicen, musitó. Pero a veces pienso que aquí se olvidó de nosotros. El sacerdote la dejó reposar en silencio unos segundos. Tu padre confió en mí. Antes de, hizo una pausa, bajando la voz, él dejó esto para ti. Dijo que no debía entregarlo hasta que supiera soportar su peso. De entre los pliegues de la sotana, extrajo un pequeño relicario en forma de corazón. El metal estaba cubierto de huellas y años. Lucía lo tomó con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alivio y vértigo. ¿Por qué ahora? Padre Mateo respondió, mirando la cruz del altar. Tu madre no mejorará, y sé que buscas más que consuelo. Otro silencio, largo, como un sorbo de agua amarga. No temas a la verdad, hija. Ni la evites por miedo a la herida. Lucía lo miró, los ojos brillando no de lágrima, sino de decisión recién nacida. Si mi padre confió en esto, lo descubriré. No importa lo que encuentre. Guardó el relicario en el bolso, notando el peso real y simbólico. Padre Mateo posó una mano sobre su hombro. El pueblo olvida, pero la memoria verdadera siempre encuentra su camino. Aferrada a esas palabras, Lucía salió al crepúsculo, la promesa de desvelar viejos secretos palpitando en su pecho. La casa materna olía a jazmines marchitos. En la penumbra del salón, Elena Torres permanecía sentada junto a la ventana, sosteniendo un marco deslucido entre los dedos delgados. Sus ojos iban del pasado al presente en cada fotografía gastada. Lucía se arrodilló a su lado, dejando el bolso junto al sofá. Han cambiado las flores del jardín, mamá. Elena sonrió débilmente, sin apartar los ojos de la imagen de su marido, más joven, más vivo. Todo cambia. Pero la tierra siempre guarda lo que cae en ella, dijo con una voz trémula. Lucía tanteó su mano, la envolvió en silencio. ¿Buscas a papá en esas fotos? Susurró. Todos buscamos algo, hija. Elena acarició el vidrio. A veces encontramos más de lo que esperamos. Un golpe suave en la puerta trajo la risa cansada de Carmen Morales, trayendo una caja con algo de pan dulce y el perfume, fresco y punzante, de libertad.
Me dijeron que el escándalo duraba más que el pan de ayer, Lucía. Pero aquí estoy. Lucía sonrió, recibiendo el abrazo de su vieja amiga. Nada ha cambiado, Carmen, sonrió Elena. Sigues llegando cuando hace falta. Carmen se sentó junto a ellas, sacando una libreta del bolso. Volví para quedarme, ayudar a mi madre, y porque hay demasiadas preguntas sin respuesta. Si quieres buscar la verdad, Lucía, cuentas conmigo. El silencio se instaló entre las tres mujeres, cada una midiendo la hondura de su entrega. No sé por dónde empezar, admitió Lucía, bajando la mirada hacia el bolso que ocultaba el relicario. No siempre hay que empezar, dijo Elena, su voz de pronto grave. A veces, basta con no dejar de buscar. Carmen recogió una de las fotos sueltas y la sostuvo bajo la lámpara. Quizás la verdad no esté enterrada tan profundo, Lucía. Miró a Elena, buscando complicidad, o tal vez pidiendo permiso para indagar más allá de las palabras. Sea como sea, dijo Carmen, posando su mano sobre la de Lucía, no te dejaré sola. Algunas promesas valen más si se cumplen de corazón. Elena cerró los ojos, sintiendo el peso antiguo de los secretos no confesados. Lucía, en un instante de tregua, asintió. La noche caía tras la ventana, pero algo tibio, semejante a la esperanza, comenzó a expandirse en la penumbra. La mañana avanza despacio, como si el aire mismo se resistiera a moverse entre los puestos del mercado principal. Lucía camina con la espalda recta, forzando la serenidad en cada paso. A su alrededor, las miradas de los vecinos resbalan por su figura, prolongándose un momento más de lo necesario. Es su retorno formal al mundo cotidiano, pero la quietud se siente frágil, como una taza agrietada a punto de ceder. Un murmuro, primero ahogado, luego creciente, acompaña el tintinear de sus llaves y el roce del bolso. Al fondo, Javier, impecable en su traje claro, conversa con dos comerciantes. El brillo frío de su sonrisa contrasta con la calidez artificial de sus palabras. Lucía desvía la mirada, sin hallar refugio. La gente, que días antes la saludaba desde la distancia con una tímida cordialidad, ahora se agrupa junto a los mostradores de verduras, cuchicheando con descaro. Una mujer, doña Matilde, baja el tono de voz, pero no lo suficiente. Mira que tener el descaro de volver, como si aquí no hubiera pasado nada, dicen que traer la desgracia es cosa de familia. Responde otra, el ceño fruncido, sin apartar los ojos de Lucía. Apenas a unos metros, Sebastián la ve. Por un instante casi imperceptible, se debate consigo mismo. Su mano se tensa, dudando entre acercarse o desaparecer entre las sombras. Es el hijo del juez Muro, y todo acto suyo es, para bien o para mal, una declaración. Javier, percibiendo la tensión, da un paso al frente. Su voz, templada y clara, se eleva con la confianza de quien nunca ha tenido nada que temer de la multitud. Buenos días, Lucía. El tono es cortés, pero algo en la mirada clava una daga invisible. Me imagino que volver aquí no ha sido fácil, y menos con tanto en el aire. Pero el pueblo no olvida. A veces, la memoria pesa más que cualquier promesa. Lucía le sostiene la mirada, sin apartarse. Una pausa se instala entre los dos, interrumpida solo por el crujir de unos tomates caídos y el siseo de la gente. Javier sonríe levemente, se dirige ahora a los presentes, con un dejo de teatralidad. Es importante recordar que la honradez se prueba con hechos, no con palabras bonitas, declara, buscando el asentimiento ajeno. Uno no puede esconder los pecados para siempre. El círculo se cierra sobre Lucía. El aire se vuelve espeso, y la humillación no necesita la voz. Está en el espacio vacío que nadie cruza, en los hombros que se giran, en los clientes que rechazan sus panes y flores con educada frialdad. Ella sostiene el bolso con fuerza. Entre sus dedos siente el contorno del relicario en forma de corazón, frío, pequeño, pero firme. En medio del susurro colectivo, Sebastián finalmente avanza unos pasos, solo hasta el límite invisible del rechazo social. Sus ojos buscan los de Lucía. Hay culpa, una súplica muda, y una tristeza vieja, imposible de sanar con frases hechas. Javier lo observa, inmóvil, atento a cualquier gesto. Sebastián se detiene, como si una fuerza invisible le apretara el pecho. Se obliga a hablar, aunque la voz le tiemble. Todos merecemos un poco de dignidad. Dice sin convicción, sin mirar a nadie en concreto, pero nadie responde. El silencio no le pertenece a él, ni a Lucía, sino a la tradición, a las culpas heredadas. Sebastián retrocede, incapaz de defenderla realmente, y en sus ojos se asoma una grieta, la alianza de la infancia, de los días felices, ahora quebrada frente a todos. Lucía recoge el último trozo de su dignidad, mira a Javier directo, como si intentara perforarlo con una sola pregunta no dicha. Después baja la cabeza y se aparta caminando despacio, entre murmullos que hieren más por su persistencia que por su volumen. Mientras avanza hacia la salida del mercado, el cosquilleo del pánico da paso a una extraña calma.
como si el dolor repetido perdiera fuerza en cada latido. El vecindario parece más grande cuando uno camina solo. Las calles que tantas veces recorrió de niña, ahora suenan ajenas, huecas. Al abrir la verja oxidada de la antigua casa de los Torres, la penumbra interior la envuelve. Solo el canto lejano de un mirlo y el eco de los últimos comentarios permanecen. Lucía sube despacio las escaleras, cada paso resonando fuerte en el viejo maderamen. El estudio de su padre huele a papel viejo y madera pulida. Allí el polvo, como los recuerdos, cubre todo con una delicada indiferencia. Afuera, la luz dorada de la tarde entra por la ventana, apenas filtrada. Lucía se deja caer en el sillón junto al escritorio, el corazón aún golpeando desde dentro como quien urge una respuesta. Saca el relicario del bolso y lo deja en la palma de su mano. Las uñas, blancas del esfuerzo por contener la angustia, rozan el grabado. Gira el cierre, intenta abrirlo como tantas veces de niña, pero esta vez, impulsada por una intuición profunda, pasa la uña por el lateral. Hay una leve resistencia, un clic sordo. El corazón, por fuera tan sencillo, guarda dentro un compartimiento oculto. Lo examina con dedos temblorosos, una ranura minúscula, apenas visible excepto para quien lo busque realmente. Dentro aún no hay carta, solo el contorno de lo que parece un papel doblado que alguna vez estuvo allí, y ahora es solo ausencia. La revelación es pequeña pero revolucionaria. Si hay un hueco, hay un secreto. Si hubo un mensaje, alguien más pudo tenerlo antes. La incertidumbre no es menos dolorosa que la humillación pública, pero es distinta, no duele, arde. Lucía siente cómo le sube desde la garganta hasta los ojos, pero no llora. El silencio del estudio la abraza, denso, y en ese refugio decide que ya no puede vivir para las apariencias ni para el perdón ajeno. La redención será suya, aunque cueste perder aún más. Recorre con los dedos el interior del relicario, buscando cualquier otra señal. Nada, pero el simple hecho de haber encontrado el secreto del corazón de su padre le inyecta una determinación nueva. Sabe que la verdad está cerca, y que la vergüenza sufrida en el mercado, aunque insoportable, es un primer paso para limpiar el nombre de su familia, o al menos para descubrir quién la robó. Esa noche, cuando Simona, la gata, se acurruca silenciosa junto a ella, Lucía observa el relicario sobre la mesa. Lo mira como quien mira una promesa lejana, temerosa pero esperanzada. Bajo el eco de la casa vacía y los murmullos del pueblo, Lucía se impone el silencio como escudo. Que la soledad no sea destierro, sino forja de una voluntad que empieza, apenas, a despertar. El viento mueve suavemente las cortinas. En el rincón más oscuro, la figura de su padre, tan ausente, parece acompañarla. La noche llega con promesa de tormenta, pero adentro, algo parecido a la esperanza germina, modesta e inquebrantable, en el fondo de un corazón herido. La mañana era gris y silenciosa. Lucía, sentada frente a la ventana empañada, giraba entre los dedos el relicario en forma de corazón que nunca se quitaba, palpando el ligero desnivel imperceptible en su superficie, como si así pudiera entender todo lo que susurraba sin palabras. La casa de su madre seguía envuelta en ese aire contenido, donde cada paso y cada palabra debían medirse por temor a la fragilidad de Elena, cuyo suspiro constante parecía cargar con la memoria de años sin justicia. Carmen llegó temprano, sus botas húmedas dejando pequeñas huellas que se desvanecían en la cocina. Lucía la recibió con una mirada cargada de gratitud y ansiedad. No hacían falta palabras. Ambas sabían a qué venía. «Necesito tu ayuda», dijo Lucía, al fin, dejando que el relicario cayera al hueco de su clavícula. «Hay cosas que mi padre nunca pudo contarme, pero temía algo, Carmen. Lo veo en sus cartas, y en todo el silencio que nos dejó». Carmen asintió y sacó una libreta arrugada de su bolso, el bolígrafo preparado. Era el modo de Carmen. Registrar, analizar, buscar patrones donde otros solo veían cenizas de un pasado muerto. Empezaré por el archivo municipal. Nadie revisó los libros contables del ayuntamiento de esa época, ¿verdad? Si hubo algún movimiento de dinero, tal vez aún quede rastro. Lucía la miró, sostenida entre gratitud y temor. Ten cuidado. Ya hemos perdido demasiado. No lo haré sola, Lucía, respondió Carmen, apretándole la mano. Tú no vuelvas a cargar con todo. Si alguien se interpone, sabré cómo moverme. Se intercambiaron una mirada rápida, casi fugitiva, y el tema quedó zanjado. Carmen anotó fechas, nombres, y se marchó hacia el edificio grisáceo del centro, mientras Lucía se quedaba de nuevo sola, respirando el eco de las promesas hechas. Mientras tanto, Sebastián subía la colina hacia la pequeña iglesia. Buscaba algo que no se llamaba consuelo, sino expiación. La puerta del confesionario estaba entornada, la penumbra palpitaba con olor a incienso añejo. Padre Mateo esperaba, paciente, con la serena autoridad de quien carga también sus propias verdades. Padre.
La voz de Sebastián era apenas un susurro. He venido a confesar lo que callé. No defendí a Lucía cuando debía hacerlo. Callé por miedo a deshonrar a los míos. Pero ese silencio me está matando despacio. No estás aquí para que te absuelvan, dijo el sacerdote, con una firmeza compasiva, sino para aprender a mirar tu participación. ¿De verdad crees que tu silencio fue por los otros? Sebastián vaciló. Afuera, un trueno retumbó a lo lejos. Fue por mí. Por miedo a quedarme solo. A perder lo poco que creía tener seguro. Padre Mateo esperó un momento, y luego recitó en voz baja. Para amar de verdad, primero hay que perder. Y luego aceptar la verdad. Vete en paz, Sebastián. Pero no esperes misericordia si no la buscas primero para los demás. Sebastián salió de la iglesia con el peso de una culpa que parecía ahora, por lo menos, compartida. En la mansión Santillán, la tensión era otro tipo de silencio, más frío y cortante. Sebastián acababa de regresar. Javier lo estaba esperando en el despacho, recortado en la penumbra entre dossiers y retratos de familia. No levantó la mirada de la copa de brandy cuando su primo entró. ¿Has visto a Lucía? Fue una afirmación, no una pregunta. Sebastián no se molestó en negarlo. No voy a quedarme al margen, Javier. No esta vez. Javier se levantó despacio, plantándose frente a él, ojos duros. No entiendes lo que está en juego. Los rumores vuelven. Si sigues revolviendo el pasado, todos acabaremos perdiendo. Sebastián lo enfrentó en silencio. Hay documentos que nunca debieron desaparecer, continuó Javier, bajando la voz, como temiese ser escuchado incluso por los muros. Sabes tanto como yo lo que podría implicar. No pongas en peligro nuestro techo por un capricho sentimental. No es un capricho, Javier. Es justicia. El silencio se impuso de nuevo. Javier meditó unos segundos, luego se acercó y, casi en un susurro, añadió, si llega a salir a la luz lo que se hizo. No serás tú quien lo pague solo. Piénsalo antes de lanzarte de cabeza. Javier dio media vuelta. Sebastián permaneció quieto, apretando los puños. Cuando salió, ya no era el mismo. Algo en él, aunque pequeño, se había roto. Mientras, en casa de Elena, Lucía luchaba contra la vergüenza y la duda. Se miró en el viejo espejo ovalado, viendo los rastros de noche sin sueño, la boca tensa. Se preguntó, no por primera vez, si el pueblo nunca permitiría su regreso real. Si merecía siquiera intentarlo. Las palabras de Javier, los silencios de Sebastián, la enfermedad creciente de su madre, todo parecía pedirle contención, pero la semilla de la esperanza, mínima, se negaba a morir. En el archivo municipal, Carmen se sumergió en legajos polvorientos. Durante horas, solo el golpeteo de la lluvia contra los cristales y el pasar de hojas marcaban el tiempo. Finalmente, sus dedos tropezaron con una anotación apenas visible, un apunte de contabilidad del año del escándalo. Un número no cuadraba, una transferencia inexplicable, rubricada con las iniciales FS. Carmen tragó saliva. Sabía que esto podría ser la llave. Apuntó el libro y, sin avisar, salió bajo la tormenta hacia casa de Lucía. Lucía la recibió aún temblorosa. Carmen le mostró las páginas. Encontré esto. El dinero salió justo antes de la noche en que cayó tu familia. Nadie lo ha revisado. Si damos con los libros completos, pueden probar que las pruebas fueron fabricadas. Lucía acarició el papel como si quemara. El relicario colgaba, frío, contra su pecho. ¿Y si es demasiado tarde? Preguntó, apenas audible. Nunca es tarde para la verdad, afirmó Carmen, pero sus ojos apenas ocultaban el miedo. Elena apareció en la puerta, pálida pero atenta. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, hija. Lucía se le quedó mirando, buscando consuelo en la serenidad fatigada de su madre. ¿Qué perderíamos ahora? Susurró. Elena titubeó, y luego recogió el relicario con dedos temblorosos, contemplándolo mucho antes de responder. A veces, Lucía, lo que más duele no es lo que se descubre, sino lo que se confirma. Pero ya has cargado tanto, hija mía. No dejes que la culpa de los otros apague tu luz. Prométeme que, pase lo que pase, te perdonarás. Lucía apretó el relicario, descubriendo en el tacto un secreto común, algo que ni siquiera el miedo podía arrancar. Carmen, callada, supo entonces que la búsqueda ya no era solo justicia. Era la promesa silenciosa de no dejar morir la verdad. Y así, mientras el reloj del pueblo marcaba el final de la tarde, cada una entendió que los secretos, a veces, eran menos peligrosos que el silencio en el que se gestaban. La verdadera batalla apenas comenzaba, envuelta en la lluvia incesante y las miradas eludidas, donde el amor y la lealtad tendrían que ganarse paso a paso, y cada verdad costaría, inevitablemente, una pérdida. El timbre sordo de la campana vieja resonaba en los pasillos semivacíos de la antigua escuela. Lucía caminaba despacio, los pasos amortiguados por el mosaico desgastado, los ecos de la niñez entre bancas ahora cubiertas de polvo.
Se detuvo junto al aula de puertas abiertas, allí donde las tardes parecían infinitas y el futuro sencillo. La brisa movía cortinas ajadas. El olor de los libros viejos la golpeaba. No se percató, al principio, de la talla recia de Sebastián junto al ventanal. Él no dijo nada. Fijaba la vista en la cancha desierta, la camisa arremangada, la mandíbula tensa. ¿Buscabas algo? La voz de Sebastián fue apenas un susurro, resignado y cálido. Lucía esbozó una sonrisa temblorosa. Solo, recuerdos. Él esbozó una media sonrisa, casi amarga. Parece que es lo único que queda en este lugar, replicó. La distancia entre ellos era mínima, pero un abismo se abría, tejido de palabras nunca dichas y promesas truncadas. Se miraron, esquivando el dolor de mirar demasiado. Lucía sujetó su mano al pecho. El candado de corazón asomaba apenas bajo el suéter, brillante y pequeño. A veces, me pregunto si habríamos podido ser felices aquí, dijo Sebastián, la voz cargada de una ternura rota. Lucía bajó la mirada. La felicidad parece dulcemente ingenua, hasta que se la pierde. Un silencio abrumador cayó sobre ambos. Las palabras pesaban, pero ninguno sabía cómo soltarlas. Sebastián apoyó la mano sobre el pupitre más próximo, tanteando con los dedos una muesca. ¿Sigues creyendo que todo puede repararse, Lucía? Lucía titubeó, la voz le temblaba suavemente. No lo sé, pero sí sé que no quiero seguir viviendo con la sombra de la duda sobre mi familia. Él alzó la vista, buscando respuestas en sus ojos. ¿Aún intentas demostrar su inocencia? Después de todo, ella asintió. Solo puedo seguir adelante si la verdad sale a la luz. Por Elena. Y, cayó un segundo, por mí misma. Sebastián tragó saliva, incapaz de abrazarla pero tampoco de marcharse. Me gustaría ayudarte, si me lo permites. Un rasgo de distancia ensombreció la ternura. Lucía no contestó, solo apretó el relicario. Él lo notó, una chispa de reconocimiento en la mirada, pero no preguntó. Compartían nostalgia y miedo a partes iguales. El deseo de acercarse clanichaba frente al temor de desenterrar heridas viejas. El murmullo de voces lejanas alertó a Lucía. Dio un paso atrás, conteniendo las emociones que amenazaban con desbordarse. Debería irme, musitó. Él asintió, dolorosamente contenido. Nunca me fui del todo, Lucía. No para ti. El corazón de ella latía fuerte bajo la tela. Se marchó con el aroma del pasado, la promesa torpe de que tal vez, alguna vez, podrían enfrentar la verdad juntos. Afuera, Lucía aguardaba en el umbral, permitiéndose por un momento la debilidad de mirar atrás. Sebastián seguía de pie, solo, inmerso en su propio remordimiento. El eco de esas palabras los acompañaría más allá de la escuela, sumándose al rumor de misterio y pérdida. Las paredes húmedas del archivo municipal olían a papel mojado y a días de tormenta. Carmen alzó la linterna, iluminando hileras de ficheros y carpetas rotuladas a mano. Habían entrado de forma furtiva, guiadas por la ansiedad. Lucía, temblorosa y expectante, recorrió las fichas polvorientas mientras Carmen consultaba el índice general. ¿Seguro que aquí guardaban los libros de cuentas del año de la quiebra? Susurró Lucía. Eso decían los empleados viejos. Pero después del escándalo, algunos expedientes desaparecieron. Los dedos de Carmen bailaban rápido sobre etiquetas manchadas. Aquí, deberían estar. Lucía acercó la lámpara. La luz reveló huecos en la estantería, espacios marcados con fechas y números en lápiz desvaído. Carmen sacó una ficha. Libro mayor, marzo a junio, leyó. Entrada registrada por Diego Huarte, pero sin señal de devolución. Lucía reprimió una maldición. Diego trabajaba para Javier esos años. No, Carmen asintió, la mandíbula apretada. Sí. Fue su mano derecha hasta que el dinero empezó a faltar. Abrieron carpetas auxiliares buscando pistas. Entre los legajos polvorientos, Lucía halló una hoja suelta, un listado burdo de préstamos y transferencias anotadas a mano. Faltaban hojas, números alterados. En el margen un nombre casi borrado. J. Santillán. Mira esto, dijo Lucía, su voz baja, apremiante. Carmen lo estudió. Aquí hay pagos duplicados y un retiro a nombre de tu padre, pero la letra cambia de un renglón a otro. Esto parece manipulado. Con escepticismo creciente, buscaron en la bitácora de acceso al archivo. Carmen pasó una página tras otra. Aquí, registros de entrada la noche después del cierre de la feria. Diego Huarte, y otro, Javier S. El nombre estaba subrayado en tinta azul, un asterisco al lado. Carmen y Lucía se miraron. Algo se había cocinado allá adentro, la noche menos pensada. Lucía se estremeció, la esperanza convirtiéndose en ansiedad. Si logramos encontrar los libros originales, puede que ni existan ya, susurró Carmen. Pero esto, al menos, señala que alguien en el entorno de Javier tenía motivos para desaparecerlos. No se atrevieron a hablar de más.
El mundo parecía hacerse más pequeño, el aire más denso en esos pasillos ocultos. Lucía repasó mentalmente lo descubierto, el peso del candado en el cuello apretando una verdad aún más demoledora. ¿Crees que Sebastián lo sepa? Preguntó en voz mínima. Carmen negó, insegura. A veces pienso que él también es víctima de la historia. Pero, Lucía, si este asterisco significa lo que imagino, Javier no solo fue testigo. Fue arquitecto. El susurro de hojas caía como ceniza. Lucía sintió un vacío crecer dentro de sí, donde la esperanza y el miedo se confundían. Debemos tener cuidado, afirmó Carmen. Están acostumbrados a ocultar la verdad. Lucía asintió. Había perdido tanto en el pasado, la fe, el hogar, la inocencia misma. Ahora solo podía avanzar, aunque le doliera todo el cuerpo, aunque el amor fuese una ausencia cargada de preguntas y no una promesa. Aferrándose al relicario y al tenue calor de la amistad, Lucía dejó el archivo con Carmen, sintiendo que la oscuridad era menos amenazante que el silencio de quienes aún guardaban los secretos del corazón. Mientras subían a la superficie, las campanas de la iglesia lejana marcaban una nueva hora. Un eco de advertencia y un murmullo de esperanza. La noche caía sobre el pueblo, pero el engranaje oculto de la verdad ya se había puesto en marcha. La luz mortecina de los faroles apenas logra penetrar las vitrinas empañadas de la iglesia. Sebastián aparece entre las sombras, el rostro marcado por el insomnio y la desesperación. Mira el altar, permanece allí un instante, paralizado por el peso de la culpa. Los pasos de Sebastián resuenan en el silencio sepulcral hasta que haya el padre Mateo, quien reza humildemente de espaldas. Padre, yo no pude dormir. He intentado seguir adelante, pero su voz se apaga. El silencio se hace espeso. Todo está tan enredado. Siento que pierdo lo poco que me queda, que pierdo a Lucía otra vez. Padre Mateo se gira, su mirada llena de compasión, pero firme. Un leve temblor recorre las manos de Sebastián. El corazón sabe dónde buscar, aunque nos falte valor, dice el sacerdote, pausado. Has esperado años para mirar tu propia herida. Ahora el pasado te llama, Sebastián. No te limites a juzgar tus actos. Escucha a quienes has callado siempre. Sebastián asiente apenas, la punta de los dedos crispada sobre el banco de madera. Quiere confesarlo todo, pero algo dentro suyo, el miedo, la costumbre, lo atenaza. Padre, si la verdad destruye todo lo que amo, ¿qué me queda entonces? Un silencio hiriente. El padre reposa una mano sobre su hombro, paciente. A veces perder es la única manera de volver a empezar, susurra el sacerdote, y se aleja. Entretanto, fuera, Lucía camina por el jardín de la casa materna. Siente un escalofrío, observa la luna entre los árboles. En la mano sostiene el relicario en forma de corazón, esa joya que su padre le dejó poco antes de morir. Un impulso la lleva a forzar la diminuta cerradura oculta que hasta entonces había ignorado. La tapita cede con un leve chasquido. Adentro hay una hoja diminuta, doblada tantas veces que se ha vuelto quebradiza. Lucía, con manos temblorosas, la extrae y la desenrolla. Reconoce la letra temblorosa de su padre. A medida que lee, el aire se hace plomo. Perdóname, hija. No podía callar más. Yo, Julio Torres, firmé aquellos balances bajo presión. No fui el único. Los Santillán pagaron silencio, manipularon pruebas, el papel se humedece con una lágrima. Lucía desvaría, sus pensamientos se quiebran. Lo que siempre intuyó, que algo más grande que un error de su padre había destrozado a su familia, se confirma de la manera más cruel. El mundo parece tambalear. Un frío distinto al de la noche se instala en su interior, y la luna observa muda. Carmen, mientras tanto, observa desde la distancia la mansión de los Santillán. Entre los matorrales húmedos de lluvia reciente, su cuaderno de periodista se empapa. Ve a Javier cruzando el jardín trasero, moviéndose con sigilo. Lleva bajo el brazo una caja de madera vieja. Carmen enfoca su cámara vieja. Javier, tras asegurarse de que nadie lo sigue, entra en el cobertizo. Unos minutos después, sale sin la caja y cierra con llave. Carmen recoge la cámara e intenta acercarse, pisando apenas las piedras húmedas para no dejar huellas. Reduce la respiración al mínimo. Desde la ventana entreabierta escucha el crujir de papeles, y dos palabras apenas, murmuradas, balance, pagos. El hedor de corrupción la golpea junto a los sonidos de la noche. Mientras tanto, en la casa de los Torres, Lucía, devastada por la carta, se acerca al dormitorio donde Elena duerme con fiebre alta. La mano de su madre cae inerte sobre la colcha. Lucía acaricia el dorso rugoso con ternura, pero los ojos se le llenan de miedo. Sabe que debería quedarse, cuidar la última chispa de vida familiar, pero la verdad le arde en el pecho. No puede respirar. Un gemido apenas audible escapa de sus labios. El deber y la sangre la desgarran. El reloj del ayuntamiento da la medianoche.
En la plaza, a la luz de la farola, Sebastián cruza la calle principal. De pronto, frente a la multitud que empieza a salir de la taberna, se detiene y, con voz ronca, llama la atención. Los murmullos se detienen. No quiero que se me confunda con quienes protegen injusticias, dice, con un esfuerzo sobrehumano por no quebrarse. No respondo ya por mi familia, ni por el nombre que heredé. Las palabras retumban como piedra en el agua, provocando un revuelo de incredulidad y un odio contenido. Los amigos de infancia lo miran como a un extraño. Su hermano menor baja la mirada desde la esquina. Otras miradas le lanzan cuchillos en silencio. Sebastián permanece unos segundos mirando a ningún sitio, los puños tan cerrados que las uñas hieren la piel, y luego avanza sin mirar atrás. No hay vítores, ni palabras de aliento. Solo la soledad envolviéndolo. En la penumbra, Javier observa desde la ventana del despacho. Una sonrisa helada le cruza los labios mientras sube con acento agudo cómo todo empieza a desmoronarse en torno a Lucía y Sebastián. Saca del cajón un sobre abultado, lo mira, lo vuelve a guardar junto a los viejos libros de contabilidad que hace años deberían haber desaparecido. Está seguro de que ha ganado la partida. Mañana dará el paso final. En otro extremo, Lucía, sentada junto a la cama de Elena, aprieta el relicario en la mano sin entender aún si lo que ha perdido es a su padre, a su madre, o la inocencia que le quedaba. Carmen la llama por teléfono, voz urgente. Lu, esta vez lo tengo. Hay documentos, hay testigos. Pero Javier no está solo. Ten cuidado, van a aplastarnos antes de que esto salga a la luz. Lucía cierra los ojos. No hay lágrimas, solo el vértigo de caer sin fondo. Por la mañana, la plaza principal ve reunirse a todo el pueblo. Rumores, miradas altivas y espaldas rígidas. Javier espera a Lucía bajo la escultura forrada de guirnaldas, fingiendo generosidad. Cuando ella aparece, con el rostro demacrado y la mirada incandescente, él le ofrece un sobre grueso ante todos. Nadie te va a culpar si decides irte con tu madre, Lucía. No ganas nada aquí, salvo desprecio y dolor. Llévate esto, para que no falte nada en tu partida. Su voz es amable pero sus ojos muestran triunfo. El pueblo asiste en silencio, respirando hostilidad y morbo. Lucía, de pie ante todos, sostiene el sobre sin abrirlo. Observa cómo algunos la empujan fuera del grupo. No intenta defenderse. Con un gesto seco, arroja el sobre a los pies de Javier. No se puede comprar la verdad, ni mi dignidad. Prefiero perderlo todo antes de volver a doblar la cabeza. Por un momento, nadie se mueve. Javier recoge el sobre y sonríe apenas, un gesto cruel. Lucía, más sola que nunca, siente el frío de la exclusión. La multitud la mira con recelo. Alguien susurra, la hija del ladrón, el relicario brilla, colgado en su cuello, como una herida abierta. Lucía lo toma entre sus dedos, el fuego de la humillación quemándole la garganta. Pero sus ojos no bajan. No esta vez. El silencio se funde con la humedad de la madrugada en los pasillos del antiguo ayuntamiento. Carmen y Lucía, envueltas en abrigos prestados que no logran disimular el temblor de sus manos, caminan pegadas a la pared. Carmen ofrece un gesto apenas imperceptible al conserje adormecido, quien desvía la mirada obedeciendo al sigilo de un soborno recién plegado en su bolsillo. La puerta del sótano deja escapar un rechinar contenido, como si supiera el peso de lo que protege. Lucía avanza primera, alumbrando el aire polvoriento con una linterna tenue. Carmen hurgando nerviosa entre estanterías, guiada por una vieja nota envuelta en cinta. Los archivos parecen interminables, pero de pronto, un estante oculta, detrás de carpetas olvidadas, una caja de madera casi podrida bajo la humedad. El nombre, Torres, garabateado en una etiqueta apenas legible. Las dos amigas se miran. Lucía aprieta el relicario en su bolsillo, buscando el calor de un corazón paterno que ya no está. Carmen abre la caja, las manos titilan. Sacan varios libros de contabilidad. Las páginas están enmohecidas pero las cifras, firmas y sellos son inconfundibles. Carmen se arrodilla en el suelo y pasa las páginas con sumo cuidado. Identifican pagos de procedencia dudosa, transferencias a nombres de testaferros vinculados a Javier Santillán y notas que, al cruzarse, evidencian la manipulación de las pruebas contra la familia Torres. Lucía contiene la respiración. En el margen de una página, reconoce la inicial de su padre, una última anotación que no había sido borrada. Por un instante, todo lo vivido parece culminar ahí. La vergüenza, el exilio, la duda. El hallazgo resplandece como un milagro efímero, porque el temor se impone después. Carmen contempla los documentos, los cierra con delicadeza y susurra, si esto sale a la luz. Destruye a Javier, pero tú, tal vez no puedas volver atrás, Lucía. Lucía se agacha junto a Carmen. Sus dedos tiemblan en la tapa de la caja. Nunca quise venganza, solo la verdad, dice, apenas audible. Ya no sé si basta. Tengo miedo,
Carmen, si nos descubren. La verdad siempre tiene un precio, replica Carmen, con un dejo de amarga ternura. Pero ya no podemos volver atrás, ¿lo entiendes? Dejan el sótano tan silenciosas como llegaron, llevando el peso de unos papeles que huelen a pérdida. El viento de la plaza barre el amanecer, y el frío de la duda no las abandona. Horas después, el destino cruza caminos en la vieja casa de los Torres. Sebastián espera en el zaguán, los ojos mucho más envejecidos que días atrás. Lucía guarda silencio al verlo, consciente de todo lo que lo separa ahora. Errores heredados, la desconfianza, la sombra de los Santillán. Él, sombrío, deja caer la mirada sobre la medalla en sus manos. Cuando Lucía cruza el umbral, él extiende tembloroso el locket de corazón. Lucía lo toma, abre el diminuto compartimento. Saca el papel doblado, amarillento por el tiempo, el testimonio de su padre. Sus voces se apagan. Solo el sonido del papel desplegándose. Sebastián lee con lentitud. El silencio se torna denso, cada palabra un golpe. Lo hice por miedo. Javier Santillán amenazó a mi familia. Alteraron los libros, compraron testigos. No podía proteger a nadie, la confesión termina en una firma temblorosa. El eco del pasado retumba en la sala vacía. Lucía, deshecha, apoya la cabeza en la madera de la mesa. El dolor le quiebra la respiración, pero la ternura de Sebastián le permite llorar sin vergüenza. Él le seca las lágrimas, pero la distancia persiste. ¿Ves ahora por qué nadie quería que volvieras? Pregunta él, en voz baja. Por esto te odian, Lucía. Por esto tienes miedo. No busco compasión, Sebastián. Quiero limpiar su nombre, el de todos. Él asiente, los ojos cansados. Tengo miedo, pero no te dejaré sola esta vez. Busca los libros en la bolsa de Carmen. Si todo esto sale a la luz, la familia de mi madre, mi apellido, también caerá. Pero si callamos, tú no podrás levantarte nunca. Carmen entra en ese momento, con los registros bajo el brazo. Los apoya sobre la mesa entre Lucía y Sebastián, el corazón de la verdad expuesto pero sin eco en el pueblo que duerme. ¿Y si lo publicamos? Propone Carmen, casi un suspiro. Sebastián mira por la ventana. El pueblo ya murmura, la prensa se arremolina sobre rumores, las influencias de Javier lo cubren todo. Sabe que no bastará con una verdad limpia. Hay que soportar la ruina, el exilio, el escarnio público. La única forma es que todos lo vean, dice Sebastián finalmente. Que no puedan negarlo. Iremos juntos a la plaza. Hablaré. Y si me apartan, que me aparten. Lucía no contesta, pero se sienta a su lado. El miedo los une y también el amor que queda, apagado, vencido. Carmen toma la mano de Lucía. Si sales ahí, no hay regreso, murmura. Pero sola no irás. Fuera, el sol apenas rasga el horizonte. Parece dudar, como ellos. Antes de marcharse, Lucía toma el relicario, lo cierra con mano firme y lo guarda cerca del corazón. Todo parece perdido. Ya no quedan lazos seguros, ni familia ni futuro. El pueblo entero gira en su contra. Hasta la casa donde lloraron alguna vez se siente ajena, lejana. Todo parece en ruinas, menos esa voluntad, diminuta, de avanzar. El timbre de la iglesia suena a lo lejos. Lucía siente que la última promesa de su padre está a punto de romperse o salvarlos para siempre. El miedo es tan intenso que apenas pueden caminar. En la calle, una figura observa desde la penumbra. Javier, seguro de su victoria, apretando en el bolsillo el último documento que falsifica la culpa de los Torres. En sus labios se dibuja apenas una sonrisa de alguien que ya lo ha ganado todo. Lucía, Sebastián y Carmen atraviesan la puerta, con los papeles apretados en sus manos y ninguna certeza. La mañana huele a derrota. El pueblo, silencioso, aguarda el escándalo, la caída final de los que nunca debieron volver. Las campanas marcan la hora en que, en apariencia, la verdad está a punto de morir sepultada bajo el peso de quienes la compran. Nada parece posible. No queda fe, no queda amor. Solo la última promesa arde, en silencio, a punto de consumirlos o iluminar aquello que aún permanece oculto. La nave de la iglesia exhala una tensión densa en el aire, la luz del crepúsculo filtrándose tímida por los vitrales ensangrentados de oro. El murmullo de los feligreses, rostros agrios, esperanzados o sedientos de escándalo, apenas logra romper el silencio. Nadie se había sentado cerca de Lucía. Ella permanece de pie, silenciosa, con la barbilla tan erguida como el temblor en sus labios se lo permite. Su madre, Elena, la observa desde un banco, apretando el rosario, los nudillos blancos. Sebastián está junto a Lucía, sus manos entrelazadas en un gesto de apoyo sutil. Carmen, discreta entre la multitud, aguarda detrás de la última columna, un cuaderno repleto de anotaciones en la espalda. Frente al altar, Padre Mateo sostiene con solemnidad el pequeño relicario en forma de corazón, abierto.
De él sobresale el pergamino, el aire impregnado del miedo y la verdad postergada. El pueblo ha vivido demasiado tiempo bajo una sombra, dice finalmente el sacerdote, la voz plagada más de pena que de enojo. Hoy ya no podemos permitir el silencio. Lucía se inclina levemente. Toma la carta entre los dedos y la extiende hacia él. El temblor que recorre su mano no es solo miedo, es la memoria de la humillación, de la condena sin juicio. El sacerdote asiente y comienza a leer en voz alta, la voz grave surcando la nave. Soy Tomás Torres, y no puedo cargar más con la vergüenza de este secreto. En verdad fue Javier Santillán quien orquestó el fraude. Yo, ciego de miedo, firmé lo que él me puso delante. A cada línea, un suspiro ahogado, un par de ojos que se abren. Doña Inés, la panadera, llora en silencio. Don Rosendo, con el mentón caído, cruza una mirada incrédula con su vecino. Pero más que nadie, es Javier Santillán quien lucha por sostener la máscara, el ceño relajado, la corbata tensándose alrededor de su cuello. El hombre, acostumbrado a los aplausos, siente el ardor del escrutinio público por primera vez. La carta termina describiendo los pagos, los nombres falsificados en las cuentas del ayuntamiento, la traición que cambió tantas vidas. Padre Mateo levanta la otra pieza del rompecabezas. Los libros de cuentas, polvorientos y atestiguados con la letra temblorosa de Tomás Torres y la firma inconfundible de Javier, figuras tan nítidas al lado de los depósitos ilegales como si aún respiraran. El corazón de Lucía, murmura Sebastián, apenas audible, siempre fue limpio. Ahora todos lo saben. Javier intenta resurgir, la voz teñida de arrogancia. Eso no demuestra nada. ¿Quién puede probar que esa carta no es una invención más de los Torres? ¿Quién puede afirmar que no han manipulado los libros? Padre Mateo lo observa, su silencio es más severo que un grito. La carta fue sellada por mí mismo hace 15 años, cuando Tomás Torres buscó confesión y consejo. Nadie, salvo él y yo, supimos de su existencia. Los libros del ayuntamiento han estado bajo resguardo eclesiástico desde entonces, tras la desaparición de pruebas. Un murmullo grave recorre los bancos. Carmen encuentra el valor para hablar por encima del tumulto. Yo encontré los recibos que correspondían a esos pagos, Javier. Fueron reportados sin origen en la auditoría municipal. Un escándalo que siempre quedó impune, hasta ahora. El impacto es sordo. La gente que alguna vez apartó a Lucía al cruzarlo en la calle ahora la busca con la mirada, avergonzados, dolidos. En ese instante, Javier empieza a perder el aura inquebrantable que durante años lo sostuvo. Se encoge, sudoroso, la llegada de dos agentes de la ley, avisados discretamente por Sebastián y Carmen, volviendo la escena irrespirable. Los murmullos ya no son de duda, sino de rabia contenida. Lucía siente el frío del piso de piedra en los talones, un escalofrío que esta vez no es de miedo, sino de incredulidad y una justicia tardía que apenas asoma. Javier ve a Carmen, Sebastián y al sacerdote, ojos en los que finalmente es un intruso acorralado. Mira alrededor, rostros que ya no le temen. Y, con un triste remolino de desesperación apenas disfrazada, irrumpe hacia la sacristía, empujando a su paso. Es un movimiento patético, más huida que desafío. Elena, con lágrimas en el rostro, se acerca a Lucía y la abraza sin palabras. En esa quietud, Lucía comprende que la vergüenza que la acompañó tanto tiempo ya no le pertenece. No es júbilo todavía, sino un cansancio profundo, un tiempo detenido para entender la magnitud de lo que han recuperado y todo lo que sigue roto. Sebastián se queda a su lado pero no la invade. Su amor, aunque intacto, espera permiso ante la herida aún sangrante. Al exterior, la noche cae sobre la plaza, donde la noticia salta de boca en boca y algunos ya cruzan el umbral de la incredulidad a la ira. Los policías buscan a Javier por los pasillos laterales. Carmen, teléfono en mano, hace la última llamada a la fiscalía con voz trémula pero irrefutable. Javier, acorralado en el fondo de la sacristía, intenta abrir una vieja ventana. La madera rechina. Una bota policial pisa fuerte el suelo y el eco de su nombre retumba con tono definitivo. Desde fuera, Sebastián observa la escena, la boca apretada. Por fin, Javier no encuentra salida. Mientras se lo llevan esposado, sin arrogancia, solo un hombre rendido a su propio reflejo, algo se rompe, o se sana, en aquel pequeño pueblo. No hay ovaciones ni declaraciones de júbilo, solo un silencio agrio y satisfecho. Justicia, por fin, ha dado un paso. Lucía no sonríe. En su cara solo habita la melancolía y la fatiga de todos aquellos días en los que la palabra de otros pesaba más que la suya. La muchedumbre se dispersa, Carmen la sostiene de los hombros, Elena le quita de los dedos la ceniza de antiguas dudas. Los niños corren de nuevo por la plaza y, por primera vez en años, nadie baja la mirada al cruzar a Lucía. En el altar abandonado, el relicario en forma de corazón queda abierto,
testigo mudo de una verdad que, aunque tardía, finalmente encontró luz. La plaza del pueblo se llena de un rumor expectante, mezclando el murmullo de antiguas dudas con la esperanza temblorosa de un nuevo comienzo. Lucía aparece del brazo de Elena, quien, aunque camina lentamente, irradia una serenidad que antes parecía lejana. Sebastián se acerca, su rostro marcado por la fatiga de las últimas semanas, pero sus ojos reflejan una determinación que le era ajena en el pasado. El broche con forma de corazón cuelga en una cadena sobre su pecho, visible para todos, como un testimonio de la verdad liberada. Las miradas se posan en él, especialmente la de Carmen que, desde la primera fila, asiente con complicidad discreta. Sebastián toma la mano de Lucía ante todos. Por unos instantes, reina el silencio, pesado, profundo, como si el pueblo mismo contuviese el aliento. Los rostros del pasado murmuran a través de los recuerdos. Años en los que las puertas se cerraban para Lucía, en los que los rumores y las miradas apartadas la seguían en cada esquina. Pero ahora, a la luz de la verdad, la presencia de los vecinos es distinta. Ya no hay recelo, solo una expectación honesta. Lucía, dice Sebastián, su voz quebrada pero firme, hubo un tiempo en el que mi silencio te alejó, en el que dejé que la duda pudiera más que el amor. Hoy, frente a todos, con toda la verdad desnuda, quiero pedirte la oportunidad de empezar de nuevo. No como redención, ni para limpiar un pasado manchado por otros, sino porque te elijo, sin secretos, con todo lo que somos. Lucía tiembla apenas, una lágrima silenciosa deslizándose por su mejilla. Toma la mano de Sebastián y no aparta la mirada. Ahora sé, responde quedamente, pero con la fuerza que solo la pérdida le ha dado, que el amor se construye sobre la verdad, por más dolorosa que ésta sea. El perdón no borra lo vivido, pero nos permite avanzar. Y yo elijo avanzar contigo. Algunas voces se escapan entre la multitud, tímidas al principio, luego auténticas en su calor. Carmen es la primera en aplaudir y, poco a poco, el aplauso se multiplica. Elena, desde su silla, sonríe al ver a su hija finalmente acogida por la comunidad, como si la venda de los secretos hubiera caído por fin de los ojos del pueblo. Sebastián se arrodilla, no como antes, sino como un hombre transformado, humilde ante Lucía y ante todos. Sacando el estuche, le ofrece un anillo sencillo, diferente al del compromiso de su juventud. ¿Me permites cumplir la promesa que mi orgullo rompió? ¿Aceptas, al fin, ser mi compañera? Lucía asiente, casi en un susurro, pero la emoción inunda el aire cálido de la tarde. El corazón de plata brilla entre ellos, ya no como cargador de secretos, sino como símbolo de esperanza. La plaza se llena de júbilo. Los niños lanzan pétalos, los vecinos se acercan y, uno a uno, manifiestan su reconocimiento. Detrás de la alegría está la restitución. Los documentos de la fundación del colegio, firmados ahora con el nombre de la familia Torres, se presentan públicamente. Ya no es solo la reivindicación del apellido, sino el nacimiento de una nueva etapa para todos los niños de la región. La vida cambia de ritmo y, con el tiempo, los recuerdos de dolor ceden su lugar a una cotidiana reconstrucción. Los años avanzan y, en el horizonte, la escuela levanta sus muros sobre lo que alguna vez fue el solar abandonado de la Casa Torres. Una mañana luminosa, Lucía y Sebastián caminan por el patio de la escuela, ahora en pleno funcionamiento. De la mano, observan a los niños ingresar, los rostros encendidos de curiosidad y vida. Detrás de ellos, las paredes lucen nuevas pero fieles a las raíces del pueblo. Un cuadro de Elena, ya fallecida, preside la entrada, recordando a todos la fuerza callada de su migración interior. Carmen, ahora directora de la Fundación Creciendo con el Corazón, organiza a los voluntarios que ayudan a los niños más vulnerables. Se ha marchado la amargura del desencanto, reemplazada por el compromiso sereno del futuro. Al verla, Lucía se acerca y comparte un abrazo sin palabras. Reconocimiento silencioso del papel vital de su amiga en la restauración de la justicia. En una vitrina modesta, a la entrada de la escuela, descansa el relicario en forma de corazón, abierto por primera vez para todos. El papel envejecido de la confesión de su padre y una copia de los documentos oficiales comparten el lugar, pero es el brillo del relicario lo que atrae a los niños. Sebastián, acompañado por un grupo de alumnos, se detiene frente a la vitrina. ¿Por qué está ahí ese corazón?, pregunta una niña, tirando suavemente de la manga de Lucía. Lucía se agacha, poniéndose a la altura de la pequeña. Ese corazón guarda los secretos que nos hicieron sufrir, pero también nos enseñó el poder de la verdad. Hoy es un símbolo de lo que podemos lograr si elegimos el valor, la honestidad y la esperanza. Un niño, curioso, lee en voz alta la inscripción reciente, grabada en la base de la vitrina. Que la verdad sea siempre el principio de todo amor. Elena, en algún rincón invisible, parece sonreír. Sebastián observa a Lucía y, en su silencio, hay gratitud y asombro. Han renunciado a certezas que una vez dieron por sentadas.
El apellido, la posición, los sueños fáciles. Han perdido la inocencia, como todos los que aman mientras carga su propio peso. Pero se miran, y en sus pupilas honestas hay un reflejo de plenitud, nacido de la aceptación de lo perdido y lo encontrado. Javier Santillán, la antigua sombra del pueblo, ha caído en absoluto descrédito. Sus acciones han sido expuestas y enfrenta las consecuencias. La justicia, lenta pero firme, lo ha alcanzado. El aroma de la revancha no embriaga a Lucía ni a los suyos. Prefieren la callada satisfacción de la dignidad recuperada, el rumor de los niños que riegan nuevos jardines. La despedida de Lucía, cada tarde al cerrar la puerta de la escuela, es otra promesa que se cumple, la de hacer del pasado una raíz, nunca una prisión. Hay nuevo aire en su casa, risas durante la cena, y cartas de agradecimiento que llegan de todos los rincones del pueblo y de más allá. Mientras el sol se pone sobre la escuela y los últimos niños se despiden, Lucía se detiene en el umbral. Toca inconscientemente el colgante en su pecho, réplica del original, regalo de Sebastián, y sonríe. Mira hacia adelante, hacia la promesa interminable del futuro. El lugar donde los secretos solo existen para ser compartidos y el amor, por fin, no necesita escondites. Así, bajo un cielo limpio y el rumor del viento nuevo, quedan saldadas todas las cuentas. El pasado recibe su paz, el presente su justicia, y el futuro su esperanza.